Con el pasar del tiempo, me he percatado de bastantes errores que he pasado por alto durante la época en la que yo se suponía tenía que ser la figura madura de máxima autoridad, a la altura del puesto como fundador, general del equipo, y líder de la comunidad clásica de la Legión, que ya todos conocemos. Me he dado cuenta que yo poseía defectos y vacíos que no resolví dentro de mí mismo, y que los hechos que potenciaron algunos de estos conflictos internos y defectos, no los traté de la manera más responsable, culpabilizando a los que actuaron mal conmigo, por haberme potenciado conductas que internamente ya se encontraban haciendo ruido en mí, y esperando el momento para desbordar. Si bien es cierto que yo tuve razón en la mayoría de casos en los que fui obligado por mi propia moral a exponerlos, ya que estos no debían permanecer en el silencio ni en el anonimato, debido a la naturaleza tan grotesca e inmoral que poseían, tampoco justifica mi posición sentimental e infantil, incluso con quienes más pensaba que odiaba. Después de tanto tiempo, finalmente me veo obligado otra vez por mi conciencia a regresar y tratar de encajar piezas que creía que yo ya había puesto en el rompecabezas. No pienso dejar que los problemas del pasado sigan haciendo ruido en mi interior, ni mucho menos que lo que sigue ocurriendo deje de ser informado y expuesto a las pocas personas que se quedaron en este canal, después de tantos años de seguimiento, compañía y lealtad. Todos ya conocen a mi antiguo administrador y co-líder, quien trabajó y prestó sus servicios a la Legión para mantener y difundir el grupo en todos lados. Así este crecería en el segundo servidor de Discord y en el grupo de Roblox. Desde que apareció en 2019 junto a otros antiguos integrantes no muy conocidos y de bajo perfil, así como tantos otros de aquella época, me fijé que su actividad y su compromiso con la causa legionaria de expansión eran bastante comprobables. Le di un espacio único en el equipo que se estaba formando, para que fuera mi mano derecha. Cuando yo decidí que sea mi mano derecha, para que no se inventara posiciones importantes que aún no estaban instauradas y confundir a mis aliados en las reuniones, esto estaba pasando en la época en donde me encontraba optando por darle un sentido característico propio a la comunidad dividida de Jigsaw, o sea, antes de mediados del 2019. Y yendo hasta 2022, el año en donde oficialmente todo el avance del grupo se frenó, como mencioné en videos anteriores, yo me molesté y cansé de él, por muchas razones que al final no estaba yo abordándolas de la manera más sensata que digamos. Y si bien es cierto que yo tuve la razón en muchos de los temas que expuse en mis videos, eso no sustituye el hecho de que existieron otros asuntos en los que no terminé entendiendo completamente su cronología o lógica, así dando lugar a interpretaciones personales, para desquitar mi molestia y enojo que yo tenía con personas importantes que terminaron traicionando la confianza del equipo y principalmente de mi persona, incluyendo principalmente al exadministrador. No obstante, fue crucial que yo decidiera exponer todo eso, para que los involucrados pudieran reflexionar mejor sobre sus acciones en el futuro, dado que al principio ninguno quiso ceder la razón, y por ello cada quien se quedó con una versión distinta de los acontecimientos, basada en sesgos personales, o motivados por una verdad colorizada al sentimentalismo, y la teoría del demonio único. Todos le tuvimos bastante desconfianza a C20 en el pasado, puesto que creíamos que el sujeto ocultaba su identidad, porque era un adulto que realizaba otras actividades sospechosas fuera de la Legión, cubriéndolas como que se metía a grupos de ceperos para aparentar reportarlos, logrando que se unieran ceperos al segundo servidor de la Legión en 2021. En 2022, yo no estaba viendo el panorama completo de lo que sucedía realmente, porque mi rabia e impotencia por lo que había acontecido los primeros meses de aquel año, me cegaron y limitaron mi margen de información, buscando que la imagen de C20 se agravara más de lo que ya estaba a causa de sus errores del pasado. No obstante, me quedé con una imagen suya que constantemente insistí que era real, basándome justamente en idealizaciones mías, como haber sospechado que era un adulto acosador de menores en 2021, porque no mostraba ni su voz ni su rostro como si hicimos varios de nosotros, o yo haberle creído a Candy Homura en vez de al exadministrador, justamente por lo mismo, por su anonimato misterioso y sospechoso.
De cualquier forma, pudo haber sido un poco más cuidadoso para no terminar dando esa impresión. El único momento donde aparentemente se dio una tregua de paz, fue cuando invité a C20 y a Vortimer a mi servidor para que finalmente dejaran de meterme en sus problemas, aunque para ese momento, ya era demasiado tarde para compensar los daños causados por ellos dos. Al final, como mencioné anteriormente, sí tuve razón en muchos casos que expuse. C20 no era un adulto, pero tampoco era un santo, ya que parte de la responsabilidad que le correspondía admitir, sí las aceptó, pero ¿qué había de mí? ¿Seguiría ignorando las actitudes infantiles que tuve con personas que no merecían pasar por esa humillación? ¿Me quedaría callado al saber que si bien otros se equivocaron y admitieron sus fallas, yo no haría lo mismo? La verdad, fueron pocas las personas que me cagaron por la espalda y nunca se arrepintieron, pero esas personas ya ni siquiera existen en internet. Entonces, ¿por qué me preocuparía por lo que opinasen personas de ese nivel humano que, siendo conscientes de lo que hicieron, jamás dieron la cara por ello? Como el amigo desaparecido de Pan, llamado Merengue. Incluso Demon se terminó olvidando de nosotros, porque la última vez que platiqué con él, le mencioné que a un familiar mío menor de edad, que se encontraba en mi servidor, también le pasaron mis nudes, porque creían que era parte del equipo de moderación, dándose cuenta de que lo que hizo fue imperdonable. C20 admitió que se burló de mí cuando pasó el incidente de septiembre, en 2022. Porque yo había borrado el tercer servidor de la Legión, que era la primera copia que él tuvo del segundo, del 2021. También se disculpó por haber actuado negligentemente después de ascenderlo de administrador a co-líder, y además aclaró que nunca fue un adulto acosador, como todos nosotros nos habíamos mentalizado. En aquella época, C20 tenía 13 años, y se dejó llevar por la presión de las personas escandalosas y trolls, que él mismo había invitado, que se encontraban en el segundo servidor, dándoles demasiado espacio de voto, para que se realizaran cambios que en la mayoría de los casos, yo no ordené que sucedieran. La culpa no la tuvo solo él, pero sí que se lleva una parte importante de esta, considerando que él me insistió en dedicarse al servidor, mientras que yo, por mi parte, lo moderaría de vez en cuando, enfocándome más en el grupo de Roblox, así como en la mejora de los mapas para reunir a la comunidad, reuniones que se hicieron activamente hasta 2020. Luego de eso, se dejaron de hacer reuniones, me dejé llevar por la mala vibra del servidor y los excesos en la estupidez de la gente en 2021, llevándome por consecuencia a entablar una relación con una persona que ni siquiera conocía. Yo me dejé llevar. Y C20, además de remover los rangos merecidamente ganados de usuarios veteranos y leales, también les dio poder en el grupo, a puros don nadie, que ni les importaba ser leales. Solo estaban ahí para romper las pelotas. Total, ellos ascendían solo por la actividad que generaban al frecuentar constantemente el server, yo diría que todos los días. Sin mencionar que C20 también le agradaba eso, ver el hormiguero humano moviéndose desde arriba, siendo testigo de todo pero no involucrándose, como se esperaba que lo hiciera siendo un administrador y moderador a la vez. Después de habernos dejado de hablar en 2023, quedándonos en malos términos, y creyendo que jamás volveríamos a comunicarnos. Al pasar casi un año entero, volvimos a tener una discusión en uno de los videos que Fuselier realizó hace años, guionizado por Vortimer. Video que terminé logrando dar de baja por difamación. Posteriormente a eso, no tuvimos muchas oportunidades para platicar con seriedad nuestros asuntos pendientes. Especialmente porque por mi parte, ya no quise volver a relacionarme directamente con él otra vez, ya que consideraba que yo tenía la verdad absoluta, y que él solo estaba tratando de dar vueltas las cosas a su favor, y que tratar de convencerlo de lo contrario, era simplemente seguir impulsando la redundancia. No fue sino hasta finales de marzo del 2025, que terminamos conversando en paz nuevamente, aclarando nuestras más grandes inquietudes. Por mi parte, le comenté que ya no tenía el menor interés en joderlo a él o a quien sea, o de tan solo volver a dedicarme totalmente a manejar comunidades, y que mi servidor actual quedó como un server privado solo para amigos. Y por parte suya, se disculpó y finalmente pude saber cuál era su edad, y el porqué de muchas cosas que sucedieron en el pasado, que ahora tenían más sentido, razón por la cual estoy haciendo ahora mismo este video, y complementando los hechos, abordándolos desde una perspectiva más realista e imparcial. Me puse en su lugar, y pude comprender sus razones para actuar como lo hizo. Además de poder escuchar finalmente su voz, dejándome más tranquilo, sabiendo que nunca fue un viejo verde como tanto se decía de él.
De cualquier manera, al final era cierto que Si-20 tenía otra copia más, del segundo servidor difunto del 2021. Es decir, la tal Legión Brillante. Solo que esta vez, ya no la creó para seguir creando caos y desastre con la gente dentro cual fiesta clandestina, sino para moderarlo como se debe, poniendo más rigor y eficiencia a las normas, y aceptando personal competente como staff del servidor. Aún así, no hay que obviar el hecho de que todavía ocupa conceptos de mi pertenencia original, como el logotipo antiguo, puesto por encima de una imagen de sangre JPG, bastante fea, en un mal intento de representar el terror y suspenso que yo le di al logotipo en un inicio. Sin mencionar que en el canal de información, aún utilizo una descripción que estuvo en el grupo de Roblox, solo que esta se encuentra ligeramente reescrita con otras palabras, así como el uso del rol sumamente valioso, que yo creé solo para soldados honorarios y de alta confianza, el cual es el equipo de élite, ocupado como una simple insignia para identificar a un miembro más del staff en su server. Nosotros quedamos en paz, pero seguimos yendo por caminos separados, y la mejor decisión que Si-20 podría poner en marcha, es el darle un aire propio a su servidor, y soltar por completo el concepto que alguna vez tuvo sobre la Legión, ya que, yo ya no trabajo con él, ni él es administrador de la Legión original. Únicamente acepté ser staff en su servidor, temporalmente, para examinar qué tan cambiada estaba la tipo de gente que se encontraba en su server. No voy a decir que no me inspiré en nada de los servidores que él creó en el pasado, para poder mejorar el mío, no obstante, traté de darle mi propio aire, para que no fuera una mala copia de los servidores anteriores que existieron, agregando canales, que vi repetidos en muchos servidores públicos y privados, en los que anduve, a lo largo de todos estos años. Mi primera cuenta fue creada en 2017, y con el pasar del tiempo, fui creando diversas cuentas puesto que no recordaba las contraseñas que les ponía, y las perdía en muy poco tiempo, debido a que no las tenía enlazadas a ningún correo electrónico. Aparte de eso, hice muchos amigos muy buenos, de los que ya ni siquiera se sabe sobre ellos, si es que seguirán por ahí, o lo que fue con sus vidas. Después de dejar de perder las cuentas que creaba, y finalmente haberme asentado en dos cuentas que ocupé por mucho tiempo, decidí hacer la que ya todos conocen, Pelotocino 4565, de allí proviniendo mi apodo como Pelos. ¿Y por qué les comento esto? Parece que no tiene mucho que ver, pero sí. Porque así como hice amigos en las otras cuentas que olvidé totalmente, así también sucedió con mi cuenta actual en sus inicios por allá en 2018. Como siempre fui chismoso, me metí a ver lo que hacían, y en una de esas ocasiones ingresé al clásico mapa de Jigsaw Te Vigila, conociendo a los supuestos altos mandos de esa pseudo secta de Jigsaw Lovers. Desde el inicio, siempre me pareció una estupidez a escalas galácticas, y lo que pretendía al ser recurrente en sus reuniones, era que me tomaran como uno más de ellos. Y fingí estar de su parte por aburrimiento, para conseguir demostrar lo fáciles que eran de manipular. Aunque con el paso del tiempo, los planes cambiaron, y fue aumentando cada vez más de estatus entre ellos, por así decirlo, hasta volverme una de las pocas figuras de autoridad que tenían, la cual posteriormente se llevaría el porcentaje de esa pseudo comunidad, que aún seguía con vida, para darle una identidad y características únicas, así surgiendo la idea de la facción legionaria.
Muchos de esos antiguos co-líderes de la pseudo-comunidad Jigsaw-Lover, entre ellos Illuminati, Wake, Spectro, Xenan, Fredcraft, y entre otros, me ayudaron mucho a ascender en las reuniones constantes, y más aún cuando empecé a concurrir las reuniones, vestido con el traje de uno de los soldados de élite de la serie, El Último Guest. Desde ese avatar es que muchísima gente me conoció, incluyendo los miembros del cuerpo de élite más veteranos, como Minsklu, Dodge 9, Fredcraft, Luquitas Bueno, y Xenan. Si no fuera por todos ellos, jamás habría llegado tan lejos, a pesar de que solo quería ser un desarrollador pequeño de mapas en Roblox, indirectamente lograron que mis proyectos futuros tuvieran un alcance impensado, gracias al recibimiento que tuve en estas comunidades que posteriormente fui mejorando hasta 2020, y llevado a Discord con el apoyo del ex co-líder C20. Aunque con esa decisión haya empezado el inicio del fin para este proyecto tan ambicioso. En el primer iceberg de la Legión, yo deducí que Illuminati se había retirado voluntariamente de la comunidad, porque el traidor del Caimán, quien se fue a la furgo, me lo había comentado antes de volverse un desleal. No obstante, siempre me quedé con esa versión simplista de su partida, y nunca pude imaginar que no solo mintió con su retirada, sino también con su identidad y su lealtad hacia la Legión todo este tiempo. Cuando sucedió todo el asunto del vaciamiento del grupo de Roblox, justo cuando estábamos alcanzando los 1300 usuarios, no solo en su cuenta principal, se excusó con que su cuenta había sido tomada por uno de los usuarios de la furgo, apodado como Gokiudo, y nos engañó pensando que había desertado de la Legión para unirse a los furgos. Encima de todo, quien planificó el ataque para perder los miembros en la Legión fue el propio Illuminati, ya que él mismo era quien se hacía llamar Vortimer. Desde el inicio del grupo, se han visto casos semejantes a este, en los que personas del pasado regresan como simples don nadie, para que nadie sospeche absolutamente nada, y que todos pretendan que el enemigo es una persona cualquiera. Lo realmente decepcionante de todo esto, es que uno de los principales dirigentes de las reuniones que me ayudaron a tomar relevancia, haya acabado de esta manera, dando semejantes niveles de asco y vergüenza ajena. Podemos concluir en que, no solo C20 traicionó mi confianza con la alianza falsa que le tendieron, a cambio de obtener más gente para su hormiguero humano, sino principalmente Illuminati, quien todo este tiempo sintió envidia y resentimiento por mí, al haberlo vuelto un subordinado mío, y quitarle toda la importancia que tenía en el pasado, cuando él era quien se creía el pija grande de los Jigsaw-Lovers, haciéndose el que daba miedo frente a niños con sus scripts en su mapa. Todo lo que pasó no fue más que una venganza de su parte, justificándolo con el spam que C20 realizaba en los servidores dedicados a la furgo, grupo que creó Illuminati después de retirarse de la Legión. Cuando pensábamos que Final Boss no podía caer todavía más bajo de lo que ya se encontraba, nos vuelve a sorprender a todos una vez más. Este sujeto sin dudas, fue el peor ex miembro del equipo de élite que pudimos haber tenido. Incluso en oportunidades me arrepiento de haberlo ascendido cuando estuvo en mi servidor de Discord en 2022, antes de traicionarnos. Dado que, no solo demostró comportamientos de hipócrita doble cara en el pasado, cuando por ejemplo, habló mal en secreto en el servidor de Garchomp, sobre Dark Corp, junto con los dos furros, Wake y Garchomp, sino que además de eso, el colega nunca fue un subordinado real de la Legión. Siempre trató de hacerse de un grupo, ya sea creando uno para reunir amigos suyos, o reclutando personas de la Legión por ejemplo, como sucedió en el futuro. En resumen, otro hambriento de poder más del montón. Después de haberse alejado de la Legión, a finales del 2022 posteriormente al intento de ataque con spam de mis nudes en mi server a inicios de septiembre, lo que hizo fue seguir hablando sobre el asunto de mis nudes, en servidores como los de Infusión, a inicios del 2023, difamando, descontextualizando, desinformando, y remarcándome como un degenerado. Servidores en donde tanto leaptistas, así como furgonetistas, se habían asentado para consensuar una triple alianza entre esos dos subgrupos, y el de Infusión. Yo, sin haber movido ni un solo dedo, y siendo simple espectador de todo lo que acontecía, esperé pacientemente,
hasta que dentro de poco tiempo, la Triple Alianza ya se había disuelto totalmente y de manera definitiva. Lo único que hice fue que Somberra ideara a uno de los servidores de infusión, por habernos traicionado, y mentirnos afirmando que él se retiraba debido a sus estudios. Consecutivamente a todo lo sucedido, Final Boss, o Sandrés, como le quieran llamar, estuvo en el servidor del criminal, y luego, en el servidor de C20. Sandrés se creó sus propios servidores para amigos suyos, después para meter gente extra. Se unió poco tiempo a mi servidor en 2024. Después de eso dejé de tener noticias sobre él. La última ocasión donde hablamos fue en los comentarios del video ya mencionado que terminé logrando dar de baja, que había subido Fuselier en una cuenta secundaria suya en YouTube por 2023. Discutí con él junto a C20, y el asunto con él quedó hasta ahí. Nuevamente volví a saber de él, a finales de marzo del 2025, y esta vez de la peor forma posible. Nos enteramos de que Sandrés había pretendido iniciar una relación con una menor de entre 14 y 15 años, que además actuaba como si tuviera aún menos edad que esa, siendo él ya una persona mayor de edad en la actualidad. También me enteré que trató de justificar sus acciones, aplicando la clásica, yo no sabía que ella tenía esa edad. Añadiendo que, me comentaron que el sujeto pretende crear otras cuentas para buscar más víctimas y salir ileso del asunto, al mantenerse anónimo. No obstante, esto solo es una hipótesis. Aún no se puede comprobar la veracidad de esta información que se me fue proporcionada. Lo que hice fue pedirle a C20 que me comunicara con Sandrés, para poder hacerle algunas preguntas, y también darle la posibilidad de que se redimiera, y aceptara que todo lo que hizo en el pasado estuvo mal de su parte. Lo noté bastante defensivo al comienzo, y no parecía estar dispuesto a colaborar. Pero terminó explicando algunas pocas cosas que le pasaron. Dice que aparentemente lo hostigan mediante cuentas alternativas, y que yo ya no debía darle importancia a él o a sus servidores, puesto que solo le interesa tener uno para él y unos pocos amigos suyos. Aparentemente aceptando que ya no tiene interés en volver a desarrollar una mini comunidad otra vez. Añadiendo que, aseguró que su inocencia es cierta, y que realmente no era consciente de la edad verdadera de la chica en cuestión. También le pregunté si aún pensaba como en el pasado, que no existía solución para lo que ocurrió, y que no iba a aceptar las disculpas que yo le ofrecí antes por los dos para olvidar todo de una vez. Puesto que me dijo hace años, que aunque se disculpara, las cosas no cambiarían entre nosotros. Y que al fin y al cabo, esto simplemente es internet, y que no debía tomarme en serio a las personas que habían tratado de arruinarme. Palabras dichas por el propio Sandrés hace años. Se negó a reafirmar sus propios dichos del pasado, insistiendo en que él ya no pensaba como antes, y que de verdad estaba arrepentido por todo aquello. Por la traición de agosto de 2022, por el ataque del siguiente mes, en septiembre del mismo año, habiendo planificado y participado en complicidad con Pan, Merengue y Demon, en la difusión de material íntimo mío. Cuando yo era un menor de edad, involucrando también a personas exlegionarias en esto, como XKC, Dagón, Nancito, y entre otros, que de cualquier forma tampoco nos dijeron nada sobre el plan que Sandrés tenía en contra mía, volviendo a los culpables a ellos también por eso, quedando manchados para siempre. Puede ser que Sandrés haya tratado de quedar con una buena imagen conmigo, pero yo realmente creo que lo que siente, al finalmente haber pasado por una situación humillante, más o menos como yo he pasado antes, es más que nada, remordimiento. Solamente siente culpa, porque sus acciones se volvieron en su contra. Envejecieron mal para él. Y les está pesando cada vez más, al empezar a presentarse las consecuencias por haberse mandado cagada tras cagada. Si de verdad estuviera arrepentido como él según dice que lo está, y no con remordimiento, lo que hubiera hecho, sería haber tratado de contactar conmigo antes, para ofrecer disculpas espontáneamente, sin que tuviera que buscarlo yo a él primero. Sin mencionar, que si no le hubieran pasado las cosas que le pasaron por consecuencia de sus acciones, el tipo jamás habría sentido empatía. Concluyendo en que Sandrés fue, es, y será siempre un retrasado mental y madurativo, además de un doble cara sin vergüenza, que ahora está sintiendo el peso de sus propias acciones en la espalda, y que cree saber ponerse en mi lugar, cuando lo único que lo impulsó a ello, fue el simple hecho de que las cosas le salieron mal. Y más que remordimiento, diría que está al borde del brote paranoico, al creer que todo lo están observando y espiando por medio de otras cuentas. Al final no es más que la culpa que pesa en su conciencia.
Intenté dejar este asunto cerrado, puesto que la relación que tuve con esta persona falsa que se hizo pasar por una mujer de manera totalmente descarada, ya había pasado hace bastantes años. Y no creí que fuera relevante a estas alturas, investigar sobre la principal persona que no solo me usó cuando era un imbécil de 15 años, sino que, también le pasó mis nudes a Pan, y luego a personas que se dedicaron a difundirlo, y todavía acusándome de haber sido un degenerado supuestamente. Cuando hablé con Pan sobre el tema, preguntándole sobre los acontecimientos, esta se negó en reiteradas oportunidades a responder y colaborar, a causa de que la persona que me había engañado todo el tiempo, se trataba de alguien con quien en algún momento tuvo bastante cercanía, y que consideraba un amigo. Y lo peor de todo, yo lo conocía. Cuando me dijo que se trataba de Parf 60, yo no le creí, porque pensaba que todavía estaba actuando de manera irónica, como siempre solía hacer cuando estuvo en la Legión en el pasado, dificultando el poder tomármela en serio. Después de varias oportunidades en las que continué creyendo que estaba mintiendo para proteger al verdadero causante de todo esto, nuevamente se volvió a dar la posibilidad de conversar hace poco tiempo. Finalmente me pidió disculpas por todo lo que provocó ella en 2022. Por haber insistido a mi groomer que le pasara mis nudes que yo le había pasado porque hicimos pack por pack, y yo de retrasado mental, le creí con imágenes que no eran realmente de esa persona. Incluso me llegó a enviar audios recortados de una mujer random cualquiera, para que me creyera que realmente era una mujer quien se estaba comunicando conmigo. Sin olvidar que yo nunca hice videollamada con esa persona realmente, como dije en un iceberg que hice hablando en un fragmento sobre este tema. La verdad no sé por qué me inventé ese dato, creo que al final solo quería darle más drama y profundidad a la situación. Sospechaba que Pan no decía la verdad, no solo porque ella nunca fue una persona que diga las cosas en serio, sino que además, porque su argumento era que todo lo que había planificado Parf para engañarme, lo habló por llamada con Pan. Básicamente, no existían evidencias explícitas de este plan tan bajo, puesto que fue estratégicamente elaborado para que nadie sospechase absolutamente nada. Lo peor de todo, es que yo obtuve evidencias de sobra, que me daban indicios de que Lali Poca, o también llamada Martina, no era la persona que decía que era. Decidí engañarme, y romantizar e idealizar a una persona que creía que era real, y que me entendía, porque durante toda la secundaria, nunca logré encajar con nadie. Siendo desplazado socialmente por mi entorno con otros compañeros que tenía, odiando casi toda mi etapa adolescente. Pensaba que finalmente había encontrado a alguien en quien confiar, y poder abrirme totalmente. Lo que no esperaba para nada, es que no solo un mayor de edad, me haya hecho esto, sino que además, haya sido una persona que ya conocía, y con la que aparentemente ya habíamos quedado como aliados después de los acontecimientos del 2020, cuando nuestros grupos se habían peleado. Lo peor del caso, es que, cuando conocí a esta falsa identidad entre febrero y marzo del 2021, tiempo antes de realizar el primer iceberg de la Legión, esta persona y yo quedamos siendo simplemente amigos. No fue sino hasta más adelante, que me lo declaré, y viendo que también aparentemente sentía lo mismo que yo, nos volvimos pareja. Después dijo que se retiraba, porque había mentido, diciendo que era mujer pero que al final era un hombre. En enero del 2022, regresa nuevamente en otra cuenta para hablarme, y decirme que la perdonara, porque solo dijo eso, para que los virgos desesperados y acosadores de mujeres de Nest, y la Legión de esa época, ya no la molestaran. Y que estuvo ausente porque tenía problemas familiares, especialmente con su padre. Yo, como el buen idiota útil que fui, la consolé, y retomamos nuestra relación, para después realizar el intercambio de nudes, con el que me estafó puesto que esos nudes parecían ser robados de otras chicas menores de edad, sumado un par de imágenes sacadas de videos porno comunes pero muy estratégicamente recortadas para darle una impresión de que eran imágenes de ella. Si bien yo tuve la iniciativa de la relación, este sujeto solo se aprovechó de un momento de vulnerabilidad de un menor de edad, y no contento con eso, cuando se dio cuenta de que tener la atención incondicional de alguien así, se sentía bien, me volvió a escribir para continuar engañándome, y finalmente conseguir mis nudes.
Lo más malditamente falso de todo aquí, no solo fue que Parf se hiciera el espantado e indignado cuando spamearon mis nudes en su servidor, sino que además, tenía amigos suyos de su servidor, agregados muy descaradamente en la cuenta falsa, en la que se hizo pasar por mi amiga, y después mi novia. Lo más preocupante es que es probable que haya hecho esto por venganza, debido a los conflictos que tuvieron lugar en 2020. Haciendo que la Legión finalmente dejara de depender de la relevancia de su grupo llamado Nest, para yo poder llevar un camino propio y olvidando la comunidad de Jigsaw, así como ocurrió con Illuminati. Incluso pudo haber hecho lo mismo con otros menores de edad. Con Love Toxic, trató de iniciar una relación, no obstante, al momento en que ocurrió esto, ambos eran menores de edad. Por lo que podemos concluir en que, Parf nunca fue una persona ejemplar, siempre fue una basura, solamente que escondió bastante bien su mugre, aunque tarde o temprano empezarían a hacer olor, las mierdas que hizo en el pasado. Tengan cuidado con él, porque estamos hablando sobre un posible groomer, que todavía se encuentra realizando colaboraciones con otras personas en Roblox. Ahora ya saben, no confíen en este pedazo de mierda, por más que se trate de justificar diciendo que no recuerda nada de lo que hizo, o de lo que ocurrió en el pasado.